Qué lindo día para hacer una receta. Hermoso día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una nueva receta. Vamos, que me voy a acercar al arbolito responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del tomate de árbol, también conocido como chilto, tamarillo o tomate de palo. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá ya tenemos los frutos del tomate de árbol o chilto. Hoy se van a convertir en un delicioso pan de sabor dulce, o lo que podríamos también decir torta. Para el que no conoce este delicioso y versátil fruto, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Les cuento que para esta receta necesitamos obtener una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa. Así que para eso voy a pelar los frutos. Una vez que pelamos los frutos, ahora los cortamos en trozos más pequeños. Listo, ya tenemos los frutos pelados y cortados en trozos más pequeños. Ahora los vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos los frutos en una procesadora. Tapamos y procesamos. Listo, ahora vamos a colar. Ahora, y mediante el uso de un colador, vamos a colar la pulpa. Colamos la pulpa y luego continuamos. Bueno, una vez que tenemos colada la pulpa, ahora les voy a presentar todos los ingredientes y qué cantidad vamos a necesitar de cada uno de ellos. Por acá tenemos el ingrediente estrella, una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa de tomate de árbol o chilto. Por acá tenemos medio kilo de harina leudante. Acá tenemos un huevo. Por acá 200 gramos de azúcar. Por acá una cucharadita de polvo de hornear. Por acá tenemos una copita de aceite, o el equivalente 7 cucharadas. Y por acá una copita de leche, o el equivalente 7 cucharadas. Antes de pasar a la parte de la preparación, les cuento que en la descripción del video les dejo anotado tanto los ingredientes como las cantidades. Ahora, para continuar, vamos a traer un bol. En el bol vamos a agregar el huevo, el aceite, la leche, la pulpa, el azúcar y el polvo de hornear. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora le vamos a incorporar la harina leudante. Ahora le incorporamos de a poco la harina leudante y mezclamos con el tenedor. Hacemos esto mismo con toda la harina y continuamos.
Listo, con la incorporación de la harina leudante ya tenemos preparada la masa o mezcla. Ahora vamos a traer el molde. Ahora vamos a utilizar un molde en el cual le vamos a pasar por dentro un papel de cocina mojado en aceite. Y esto lo hacemos para que el preparado no se pegue al molde. Una vez que aceitamos el molde por dentro, ahora le vamos a agregar la masa o mezcla. Una vez que incorporamos la masa o mezcla en el molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego del horno a una temperatura media-baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el pan, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y una hora. Listo, tras 50 minutos de cocción al horno, ya está listo el pan. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está listo. Para darme cuenta si está listo el pan, lo que hago es lo siguiente. Con un cuchillo pincho el pan. Si el cuchillo sale sin masa pegada, ya está listo el pan. Como en este caso, no tiene masa pegada el cuchillo. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar y luego presentar. Así quedó el pan de sabor dulce o lo que también podríamos llamar torta de tomate de árbol o chilto. Ahora lo voy a cortar, así les muestro cómo quedó por dentro. Y así quedó por dentro. Ahora solo resta lo más lindo, pasar a probar este preparado. Y para eso voy a dar vuelta la cámara. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda. El momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de sabor dulce, o lo que también podríamos llamar torta o budín. Y el sabor lo regala un fruto andino, el tomate árbol o chilto. Acá estoy bien preparado con una porción y con ganas de probar, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mm, muy bueno. Mm, muy disfrutable el momento. Ahora les cuento de qué se trata. Si consiguen o tienen este fruto, hagan esta receta que quedó muy buena, ya se las recomiendo. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este preparado, les cuento que el sabor se parece a tomate tradicional mezclado con un suave sabor a fruto tropical. Para aquella persona que no conoce este fruto andino llamado tomate de árbol, chilto, tomate de palo o tamarillo, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata. No se lo pierdan. Además les voy a dejar otros videos muy recomendados. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta, que quedó buenísima. Se las recomiendo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.